Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente aquí en Dominguito, aquí en la Central Querétaro, en presencial, reunión presencial. Estamos aquí nuevamente para poder difundir, para poder hacer un spreading, una difusión a nivel Facebook Live de esta conferencia. Es un honor estar aquí, otra vez reunidos, estamos vivos, estamos saludables, gracias a Dios, y con todas las ganas de ayudar, ¿no? Recuerden que MAGAC significa Movimiento de Acción de Gracia AC, es una asociación civil sin fines de lucro que está en varias partes y bueno, cada domingo estamos conectándonos por Facebook Live para poder emitir conocimientos, habilidades y algunas sugerencias para poder ser exitosos y para poder ser felices. Okay, bienvenidos, vamos a comenzar. A todos los que se están conectando en México y en algunos países de América, como son Chile, Argentina, Perú y algunas otras más, Estados Unidos y aquí en México en varios estados. Bueno, estamos aquí desde la Central Querétaro emitiendo en vivo. ¿Okay? Bien, el tema de hoy es un tema muy pues puede sonar un poquito medio extremista, pero es la gran verdad, lo que está pasando. Hemos hablado muchas veces de la apostasía, qué significa, y bueno, bíblicamente hay muchas profecías que se están cumpliendo en ese aspecto de que está empezando a verse muy fuerte la apostasía en todo el mundo. Está escrito que iba a pasar, está pasando más y más cada día. Entonces, bueno, es un tema que está alineado a eso para poder estar alertas y no caer en algunas olas vamos a llamarle corrupción de la palabra, corrupción de lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, el tema de hoy se llama, o le hemos puesto, Dios está airado de ira por la religiosidad vacía o hueca. ¿Okay? Y vamos a poner otra palabra, pero luego esas palabras nos las cancelan el algoritmo de YouTube, entonces, o Facebook, entonces mejor la cambiamos. Pero, repito, Dios está airado o enojado por la religiosidad vacía o hueca. ¿Okay? ¿Dónde? Pues en todo el mundo, ¿no? En todas las personas. Bien, entonces vamos a empezar a como que a platicar un poquito para poder hacer más fluida el conocimiento del tema. Es un tema escabroso. Vamos a hablar cosas muy directas, asertivas, para que entonces Dios nos ayude a poder fluir en este conocimiento para que se tome tal y como es, ¿no? Bien, vamos a ver, ¿qué es una religiosidad muerta? En términos prácticos, una religiosidad muerta significaría que una persona tiene cultura religiosa porque así está acostumbrada, porque así le fueron transmitidos esas costumbres, esos mitos, esa religión, esos ritos, esa forma de entender a Dios a través de esa religión, ¿no? Y hay diversas formas o culturas religiosas en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, a través de eso, bueno, se comportan, creen y toman decisiones de una y otra manera. Pero cuando ya esa religión o esa cultura religiosa está fuera de la palabra de Dios y ya le cambian a la conveniencia de los líderes máximos de esa religión, pues ya empieza a ser una religiosidad. Y es algo que a Dios no le agrada, repito, no le agrada. Si el Señor Jesús, cuando notaba eso en su caminar aquí en la tierra, con los fariseos, los saduceos o todos los feos, ¿verdad?, de aquel tiempo, les decía directamente, ¿verdad?, que eran sepulcros blanqueados, ¿sí?, que por fuera estaban muy bonitos, pintaditos y muy bonitos, y por dentro estaban podridos. Les decía
víboras, les decía perros, o sea, y más cosas. Entonces, imagínense, el Señor Jesús hablándole así a esas personas que tenían una cultura muy detallada, muy sofisticada, según en aquel tiempo del Torá y de la interpretación del Torá, que era el Talmud, y otras filosofías judías en aquel tiempo como la Kabbalah, el Zohar y todo eso. Entonces, bueno, ellos interpretaban eso a su conveniencia y se empezaban a meter en tonos escabrosos de la espiritualidad que no están alineados a lo que Dios quería. ¿Okay? Entonces, obviamente, sí tenían mucho éxito, entre comillas, porque pues todo el mundo iba a hacer esa religión y sus fiestas judías y sus ritos y algunas cosas más que estaban alineadas a esa religión, ya en tonos místicos, un poquito fuera de lugar, pero bueno, entonces, y Jesús cuando vio eso, pues les decía directamente, ¿no? Sepulcros blanqueados, serpientes, ¿verdad? Y más cosas. ¿Okay? Entonces, bajo ese contexto, ¿vamos a pensar que Jesucristo estaba mal? ¿Vamos a pensar que era grosero? No, ¿verdad? Era asertivo. Esa es la palabra que se maneja inclusive en las empresas, asertivo, o sea, decir sí cuando es sí y no cuando es no, aunque se moleste. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? No quiere una religión vacía, no quiere una religión hueca, falsa, una apariencia solamente como es el pulcro blanqueado, sino Dios quiere una fe viva, una fe viva. Cuando hay una fe viva, no necesitamos de impulsos religiosos o de cultura o de formato, sino ya tenemos una comunión con Dios y estamos igualititos en el cuarto de intimidad, platicando con Dios y ahí desbordándonos nuestro corazón diciendo, Señor, mira que yo soy así, 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 y Señor, no puedo con esto que me está ganando, pero ayúdame. Tú y Dios, ahí en esa intimidad, en esa confianza, en ese fluir de amor fraternal o amor ágape, o sea, con Dios. Y entonces, eso es. Y ahora, así como es en tu intimidad, también aquí. Entonces, cuando nosotros vemos una diferencia en tu comportamiento cuando hay gente y cómo haces, cantas muy bonito, levantas las manos, y haces lo que se dice en la religión o en la cultura religiosa, pero en tu intimidad no haces nada de eso. Entonces, ¿qué significa? Que solamente es como el huevo que tiene un cascarón superficial y cuando se ve bonito, pues está bonito, ¿no? Como un sepulcro blanqueado. Pero cuando ya lo partes y ves el contenido, pues puede estar podrido, así como los sepulcros podridos. ¿Ah? Eso es lo que se refería a Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender esas alegorías, esas analogías o metáforas para poder entender profundidades espirituales. ¿Ok? Entonces, bajo ese contexto ya vamos a empezar, ya se entendió lo que es una religión hueca, vacía, de apariencia solamente, eso es lo que está inundando en una forma grotesca, masiva en todo el mundo, y por eso hay tantas religiones que se llenan por miles o hasta millones de gente que está en ese tono, ¿no? De religiosidad vacía. Se llama apostasía. Pero cuando tú ya estás en un tono espiritual con Dios, andas en el Espíritu, pues tienes que tener frutos del Espíritu. Porque no puede estar el Espíritu Santo aquí en tu vida, gobernando, gestionándote y no haya frutos. No puede ser. Él siempre es productivo. Él es eficiente, Él es eficaz. Entonces no podría Él estar dentro de ti y no dar frutos.
Pero para estar dentro de ti necesita tu voluntad. O sea, que tú le abras la puerta y Él pueda trabajar en ti, porque son los frutos del Espíritu. No son tus frutos, son los frutos de Él en tu tierra, en tu vida. Pero Él siempre es respetuoso de la voluntad, por eso puso voluntades del hombre, para que entonces podamos abrirle y poder, con la humildad que Él necesita, podamos decirle: Espíritu Santo querido, Papá Dios, Espíritu de Cristo, Cristo, Señor, o como ustedes le llamen, y aquí estoy. Aquí estoy. Mira que no puedo. Mira que no he podido. Mira que pasa esto, esto y esto. Pero aquí estoy. Ayúdame. Y Él lo hace. Él nada más necesita un poquito de humildad y que lo llames. Y Él hace. Y Él está. Bien. Entonces, vamos a entender un poquito más esto a través de 5 puntos básicos que vamos a avanzar. Vamos a ir cubriendo. El primero es que Dios necesita una relación personal con Él mismo, o sea, con Dios. ¿Sí? No necesita prácticas religiosas vacías. Prácticas religiosas vacías. Así tengan esas prácticas, no sé, mucho adorno y sofisticación de luces y de colores y de sistemas de producción y de enamoramiento social y emocional de la gente, para que entonces se vengan más y más y se haga un club social emocionalmente activo y dinámico, y que entonces la gente esté enamorada de las actividades sociales. Pues esto hay muchos. ¿Cuántas personas caben en un crucero, el más grande que hay ahorita? A ver, ¿cuántas? Más o menos, a ver, ¿no han tenido la curiosidad? Creo que hay una que permite hasta 5,000, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínense esas personas, ¿por qué están ahí? ¿Bajo qué contexto o qué argumento o qué necesidad están ahí? Para divertirse, para disfrutar de lujos, para aislarse del mundo y estar ahí con un conjunto de personas que tienen más o menos algo similar en cuanto a gustos, en cuanto a formas de divertirse, a veces en forma extrema, fuera ya de lugar, ¿verdad? Y un derroche de lujos, todo eso. ¿Sí o no? O sea, es un club que tienen un pago estratosférico para estar en ese club por un tiempo, porque así es. Y entonces dar vuelo a la hilacha y a la carne. No estoy juzgando, estoy diciendo más o menos para hacer una comparación de la religiosidad. Están ahí para eso. Durante un tiempo están ahí juntos por un fin común, para poder hacer lo que quiere la carne. Entiéndase, carne por el alma que domina el cuerpo, eso es. ¿Ok? Entonces, pero yo no he visto que estén ahí para fines de conocer más a Dios, de escudriñar la palabra, de evangelizar y todo eso, ¿no? No he conocido, igual y si hay una gente que va allá, ¿no? Bueno, no sé, algunas personas. ¿Ok? Pero, ¿por qué digo esto del crucero? Porque entonces las grandes religiones hacen lo mismo. Hacen un sistema de enganchamiento, de un engagement, para que la gente pique el anzuelo de que no, ahí conviene porque está bien bonito y esto, el otro, y va a haber esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Igual también las religiones. Y luego hay un sistema, hay una operación, hay un cuidado de la infraestructura para que esté bonito, para que la gente esté muy a gusto y pueda estar ahí y vengan más y más y más. ¿Ok? ¿Sí o no? Y también, aunque no es directamente un cobro, pero sí viene el gancho de ofrendas, diezmos y más eventos donde recolectan para la institución. ¿Ok? Entonces, ¿sí están conmigo para hacer la analogía? ¿Sí o no es lo mismo? Con nombres diferentes, formas diferentes y todo eso, pero es lo mismo. Si realmente no buscan
si no es un objetivo cristocéntrico, ¿sí? Es la reunión esa. ¿Sale? Entonces, y así hay muchísimas religiones. ¿Sí? Entonces, bueno, Dios no quiere unas prácticas religiosas vacías o huecas. Dios quiere una relación personal contigo, con nosotros. Eso es lo que Él quiere. Nada más. ¿Ok? Bien, entonces, si nos congregamos, bueno, que sea para adorar a Dios, para conocer la palabra, para ser muy, muy objetivos en lo que se busca, ¿ok? Entonces, vamos a ver, la importancia de una relación genuina del hombre con Dios es vital que se tenga, ¿sí? Vamos a ver Mateo 6:6 para que veamos ya un poquito de Biblia y podamos entender lo que estamos ahorita platicando, ¿ok? Mateo 6, dije 6, ¿verdad? Voy a leerlo para que sea más rápido. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, o sea, como los que no conocen a Dios. Y aquí, eso anótenlo, porque a veces hay religiones que están repitiendo rezos o rituales o formatos para poder ya hacer más fácil la liturgia, y no es lo que Dios quiere. A Dios no le gustan las vanas repeticiones, los rezos. Aquí está. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Sí? Vosotros pues oraréis así. Y ya viene el ejemplo de Jesús del Padre Nuestro, que algún día ya hemos platicado, vamos a hacer otra vez, que el Padre Nuestro tiene 7 temas principales. No es para que lo repitas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, eso no es así. No es así. Eso no lo dijo Jesús. O sea, da un ejemplo de cómo hay que orar. Y si nos vamos a entender esto espiritualmente, son 7 puntos que tenemos que cubrir cuando oramos a Papá Dios. ¿Ok? Bien, cuando oramos a Papá Dios acuérdense que la oración tiene 3 vertientes: espíritu, alma y cuerpo. Entonces nosotros podemos orar a Papá Dios, podemos estar orando y en comunión con el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, y podemos nosotros orar lo que nosotros queremos, porque pues, somos seres humanos y tenemos necesidad. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver a Santiago 4:8. Recuerden que nosotros tenemos como política, para que no nos desviemos, que siempre en cada prédica al menos tenemos 12 versos bíblicos, 12 versos bíblicos, para que entonces el sustento y la estructura de los temas sea totalmente bíblico y no sea nada más sacado de la cabeza de un hombre o mío, no, es bíblico, ¿no? Entonces, ¿qué dije? Santiago, ¿ok? Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, es menester, es algo que debemos hacer, que nosotros busquemos a Dios en espíritu y verdad. Dice que Dios, Papá Dios, anda buscando adoradores en espíritu y verdad, y a los tales no ha hallado. Estoy parafraseando. Entonces aquí está este verso que también nos los confirma, ¿no? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, o sea, los que están papaloteando, doble ánimo, 2 caras, así le dicen aquí en Latinoamérica, 2 caras. Y a vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué ese doble ánimo?
que por aquí te dicen una cosa y por acá, ¡pum!, la puñalada, ese es doble ánimo. Eso no está en la mente, está en el corazón. Porque todas las cosas buenas y malas del hombre vienen del corazón. Y del corazón mana la boca, o sea, es lo que a veces oímos que hablan, es su temática. Cuando tú estás conviviendo con personas durante un tiempo y pueden platicar, de lo que platica la persona, ya en una forma ya más consistente, es lo que tiene en su corazón. ¿Okay? Entonces, pues por eso que yo siempre les recomiendo que no se junten con personas tóxicas. O sea, que te fijes bien cuáles son sus argumentos de plática, su tesitura, su acometida de temas, de qué platica, de qué habla, qué es lo que ves que le gusta platicar y sale así. Eso tiene en su corazón. Y si son cosas que no ayudan, pues ¿qué va a pasar? Que te va a influenciar o te va a afectar y cuando menos lo esperes te va a dañar. Entonces, muy importante eso, ¿ok? Acuérdate que somos prácticos. Todo esto que estamos hablando son cosas prácticas que se aplican en el día con día, ¿ok? Bien, entonces, acercaos a Dios. Eso es lo más importante. O sea, tiene que salir de nosotros la decisión de buscar a Dios, porque ahí se ve la humildad y la necesidad de que realmente necesitas a papá, que eres hijo. Un hijo busca a papá o a mamá. Hagan de cuenta que papá es papá Dios y mamá es el Espíritu Santo, porque en ese contexto vienen sus nombres en el lenguaje original. ¿Okay? El Espíritu Santo es como la parte de Dios que tiene una ternura y una forma de tratarnos y papacharnos como mamá. Y el nombre de papá Dios es, por ejemplo, el Shaddai, o no más bien, pues Adonai. Ese es un nombre que es papá Dios fuerte, el que tiene el control, el que tiene la autoridad máxima. ¿Ok? Y así hay muchos nombres. Bien, entonces, ya con esto vamos a ir viendo que Dios no quiere, acuérdense, prácticas religiosas vacías o huecas. Vamos a ver dónde podemos encontrarlo. Vamos a Isaías 29:13. Isaías 29:13. Acuérdense que Isaías está después de Proverbios, después de Cantar de los Cantares, ¿sí? Y vamos a ver de qué habla. ¿Ok? 29, ¿verdad? 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les ha sido enseñado. Ahí está. Fíjense, ahí está el profeta Isaías describiendo la religiosidad. O sea, la religión es lo que hace. Costumbres enseñadas, aprendidas. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a repetirlo y vayan encontrando el contexto o lo que quiere decir ahí Isaías, ¿sí? El gran profeta Isaías. Dice pues el Señor, más bien está siendo Isaías como canal de lo que papá Dios habla, porque es una profecía de Dios. ¿Okay? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Solamente de boca, solamente de dientes para afuera, estoy parafraseando. Dice, pero su corazón está lejos de mí. O sea, es pura religión, pura costumbre, puro bluff, pura apariencia, puro show. Eso es una religiosidad. Y eso, aunque no está tan directo así, pero pasa muy seguido. O sea, puras costumbres, pura emoción vana. Y dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Ok? Bien, entonces, y hay más, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Ok? Entonces, está muy claro que lo que Dios quiere no es eso. Dios quiere un corazón contrito y humillado
que le crea a Papá Dios con una fe viva y eficaz. ¿Okay? Vamos a ver Mateo 15, vamos ahí a poder remarcar más este punto. Mateo 15, dice Mateo 15, 8 al 9, dice, es muy parecido, parece que copy-paste, ¿no? Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Ok? Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. ¿Ok? Oíd y entended. O sea, entonces, Dios, aquí ya habla Jesús directamente. Jesús nos está diciendo, oigan y entiendan que yo no quiero religiosidad. No quiero costumbres y clubes sociales con el nombre de una religión, en el nombre de Dios, pero que no hay cambios profundos y no hay frutos del Espíritu. No quiero eso. Y se está airando Dios por esta apostasía. Porque así está. En el mundo entero está pasando eso. Ya hasta el cristianismo, que era a lo mejor lo más parecido a lo que Dios quiere, se está fraudulentando, vamos a llamarle así. O sea, están cayendo en fraudes religiosos. Están usando la cultura cristiana para poder tener dinero, poder y un poder extremadamente fuera de lo normal. Es obsceno todo lo que están haciendo. Aviones privados, superjets y mansiones que no las tienen ni los presidentes de países y más cosas. En el nombre de la religión. ¿Dónde se vio eso? ¿No hemos visto ya en 3 capítulos de la economía de Dios que lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos lo suficiente, ¿sí? Y que sobreabunde un poquito para que lo que abunda demos y ayudemos y hagamos cosas en el reino, en el ministerio realmente como debe de ser. No dice que tengamos en extremo riquezas realmente obscenas, como ya lo dije. No nos dice ahí. Que tengamos lo suficiente y que sobre y abunde. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está que esos líderes religiosos tengan cuentas en las Islas Caimán y en otras, en Panamá, en otras partes que les esconden el dinero que tienen para que no los detecte la parte fiscal? ¿Dónde está eso en la Biblia? Digo, no lo va a decir directamente, pero también no lo dice, al contrario. Así eran los fariseos y los saduceos, tenían muchísimo dinero aparte, oculto, en el nombre de la religión. ¿Okay? Entonces nosotros somos un ministerio que se está levantando poco a poco para hacer un puente entre lo que Dios quiere, ¿sí? Y jalar gente que está donde no quiere Dios. Jalarlos con la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Jesús. ¿Ok? Ese es el ministerio de Magat. Vamos cada día a estar más y más firmes en eso para poder ayudar a la gente, que son millones. Hay una religión que bueno, tenemos nosotros cierto conocimiento, porque yo ahí conocí a lo que es una religión por primera vez de niño, porque daban juguetes. Después le di seguimiento porque familiares míos están en esa religión. Pero es una religión extrema que exactamente busca eso. Con ranchos en Texas superpoderosos, hasta con animales, un zoológico ahí, cosas así como hacen la gente mala que tiene mucho dinero por la droga y todo eso, imagínense. Y tienen todo eso, y tienen mucho más cosas. Pero lo peor es que ha afectado a muchísima gente de una forma tremendamente fuera de lugar. Vamos a llamar así para no caer en palabras extremas. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos a mi suegro, don Toño, que estuvo ahí algún tiempo y ya ahorita, gracias a Dios, que ya se dio cuenta de eso. Pero hay mucha gente que se fue defraudada cuando el líder de esa religión está preso en Estados Unidos por todo eso que hubo y más cosas. Eso es nada más lo que salió en la punta del iceberg, pero atrás de eso, abajo, hay muchísimas cosas, y así como eso hay muchísimas religiones, sectas que se han hecho
de dinero de una forma obscena. Vuelvo a repetirlo porque esa palabra lo describe muy bien, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Ahora, vamos a ver el segundo punto que vamos a cubrir. Le he puesto como que la fe versus o contra la apariencia, ¿sí? La apariencia. Entonces, y si me lo pueden buscar, por favor, cuando Jesús buscó alimento en la higuera y no lo encontró, y entonces la maldijo. ¿Okay? Entonces, búsquenlo, por favor, para que ahorita me retroalimenten aquí, los que están aquí presencial, ¿sí? Pero el contexto analógico o la metáfora que aquí vamos a entender es que Jesús tenía hambre. Jesús tiene hambre de ver tus frutos. Jesús tiene hambre o necesidad de ver que tú eres su hermanito menor, ya estás aprendiendo y a dar frutos. Entonces, en aquel tiempo estaba teniendo hambre, iba caminando en su ministerio aquí en la tierra, tuvo hambre y vio ahí unas higueras o una higuera que se veía muy frondosa, verde, esplendorosa, una apariencia como tienen las religiones, que tienen todo de hermosura en el sentido de que son grandes, muy grandes, luces, sonidos especiales que llevan a estados de conciencia alterados a las personas para que se emocionen y estén ahí más y más enganchados emocionalmente en esas religiones. Entonces se ven hermosas la apariencia y todo está cuidadito, así como cuidan las empresas de que hasta el más mínimo detalle, también ahí se cuida el más mínimo detalle. ¿Sí? Lucas 13. ¿Lo puedes leer, por favor? ¿Duro? Ok, fíjense, aquí Cari leyó la versión más light, porque hay dos versiones de la higuera. Ok, hay otra, a ver, Duro, por favor, léanla, Duro, con voz alta. Ok, ¿ese verso cuál fue, Fer? Marcos 11:12 es cuando Jesús pidió a la higuera, o fue a buscar a la higuera y no halló fruto. Entonces la maldijo y dijo, nunca más, ¿qué? Coma nadie fruto de ti. Imagínense. Esa es la versión fuerte, ¿no? La versión para las personas que ya han servido a Dios y no entienden. Y Jesús va a ver sus frutos y no hay nada de frutos. Entonces, nunca más coman de ti, o sea, nunca más. ¿Ok? Ahora, la versión que leyó Cari, ¿cuál fue? Ok, bueno, en esa versión, 13, ok. En esa versión, ahí, pues es cuando las personas apenas están empezando y ya deberían dar frutos, pero no son siervos de Dios, son personas que están mejorando. Entonces, ahí sí, vuelvo a repetir, Jesús tiene gracia, porque ve que la persona pues está haciendo sus pininos para poder dar frutos, si quiere y todo eso, y no da frutos. Entonces, le dan chance y hay alguien que Dios pone para que la abone, para que cuide y todo eso, y después de un año creo, entonces vuelven a ver si da fruto. Esa es la gracia. Para las personas que apenas están empezando y si quieren de corazón dar fruto. Y la otra parábola es cuando ya es un
siervo o algo, una persona que ya debería dar frutos, que ya tiene tiempo, es pura apariencia. Son los líderes religiosos. ¿Ok? Entonces ahí ya, nunca más coma nadie de ti. Imagínense. ¿Ok? Entonces, eso lo hacemos para diferenciar realmente que el trato de Dios hacia la gente que ya debería dar fruto ya de hace tiempo y no lo está dando por amor al dinero y a la apariencia. ¿Ok? Bien, ¿se entendió todo esto? Aquí en Facebook Live, por favor, manden su comentario a ver si se entendió esa diferencia, por favor. Y vamos a Santiago 2:17. Santiago 2:17. Es muy importante entender esto. Santiago 2:17. Ok, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vuelvo a repetir, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Entonces, es bien importante entender que la fe es importante para la salvación, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que tú aceptes a Jesucristo en tu corazón como Salvador. Pero una vez ya pasada la salvación, que ya nunca jamás nadie te la puede quitar, por cierto, si realmente entró Jesús en tu corazón, realmente porque tú fuiste genuino en esa relación de aceptar a Jesús en tu corazón, ya eres salvo y nadie te lo puede quitar. Nadie. Porque no es por obras. Nadie. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo creado, ni lo increado. Nada te va a apartar del amor de Dios. Entonces nadie. ¿Sí? Ahora, muy importante entender que la fe, ya en otro sentido, tiene que generar obras. Una vez pasada la salvación, la fe tiene que generar obras, tiene que tener obras de fe, o sea, son los frutos. Personas ganadas para Dios, porque tú estás testificándole a las personas. Estás haciendo cosas importantes para poder generar esa salvación en las personas. Muy importante eso, ¿ok? Bien, vamos ahora a Juan 3:18, primera de Juan 3:18, donde ahí está muy, muy claro, donde tenemos que hacer obras por la fe. 3:18 dice, desde el 17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Luego viene el 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, dice por ahí Santiago también, dice que la religión sin mácula, si quieren estar en religión, estén ahí, pero la religión sin mácula, o sea, la religión como Dios quiere, es que vayas a los hospitales, que vayas a las cárceles, que vayas a la sierra, que vayas a la gente necesitada y los ayudes. Y les compartas de Dios para su salvación eterna. Esa es la religión sin mácula. Pero ¿qué hacen las religiones con máculas? O sea, con manchas. Mácula es manchas. En sus ágapes, o sea, en su forma de actuar según para Dios. ¿Qué hacen? Reuniones multitudinarias. Eventos de ¿qué? ¿Cómo se llama? Que conciertos cristianos y muchas cosas más, y llenan las iglesias de mucha gente,
Si ni siquiera pueden atender a 100, porque el mismo Jesús dijo que Él iba a dejar a las 99, Él, el buen pastor, iba a dejar a las 99 para atender a una que se iba. ¿Cómo van a atender a 10,000, 15,000, aunque pongan ahí subpastores o ancianos o más cosas? No pueden. Tienen que al menos estar conscientes de que 100 apenas si podemos darles el servicio de pastorado. ¿Sí me explicó? ¿Cómo van a pastorear no sé, 5,000, 10,000 en una congregación? ¿Cómo? No se puede. Eso no lo enseñó Jesús. ¿Dónde dice Jesús que había que hacer esas mega iglesias? ¿Dónde está? En la Biblia. ¿Dónde está? Él no hizo eso. Él tenía que cumplir el Torah o los ritos de su religión. Tenía que cumplir y hacer la transición. Entonces cumplía, iba a las sinagogas a hacer lo que tenía que hacer, nada más, y luego iba ya a su ministerio. ¿Y dónde estaba su ministerio? En las casas, donde había necesidad. Y luego mandaba a los discípulos a las calles, a las casas, para poder hablar del reino de Dios. Dice, el reino de Dios os se ha acercado, ¿verdad? Porque Jesús vino y ahí seguían, ¿verdad? Eso era lo que Jesús predicó. Nunca dice aquí que había que hacer mega iglesias sofisticadas con alta tecnología y altos sistemas empresariales para poder hacer una empresa de religión y ser multimillonarios. Es importante entender eso, muy importante entender eso. ¿Sí? Para los que me conocen, yo tengo un doctorado en sistemas de dirección empresarial. Y he sido casi 38 años asesor de empresas. Entonces, y de un nivel alto, internacional. Entonces, sé lo que se hace en las empresas para ganar mucho dinero. Sé lo que se hace. He estado en más de 120 empresas diferentes, desde mega empresas hasta microempresas. Entonces, en todas esas empresas se usan estrategias, formas para crecer y ganar mucho dinero y crecer y crecer. Bueno, yo encuentro una similitud de un 90% en las religiones que son multimillonarias y que tienen millones de congregantes. ¿Eso es bíblico? No es bíblico. Repito, encuentro una similitud del 90% en esas actividades y estrategias que hacen las iglesias, mega iglesias, con las empresas. Yo podría hacerlo desde hace muchos años. Tengo las formas, los fondos, los conocimientos, las habilidades. Y el Señor me mandó a otra cosa, a hacer lo contrario. A rescatar a las personas de una religiosidad vacía, y pasarlas en el puente de Magag, pasarlas hacia lo que Dios quiere. Ese es el ministerio de este ministerio, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces, dice ahí en 3:18, hijitos míos, ¿qué dije? Leímos, ¿verdad? Dice, hijitos míos, no amemos de palabra, o sea, de lengua solamente, ni de lengua, ahí dice, ni lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, seamos genuinos, seamos realmente conscientes de lo que Dios quiere y no hagamos formatos o ritos o cosas así. Bien, entonces vamos a ver Mateo 7:21 ya para ir como que consolidando este tema de que Dios no quiere esos formatos. Mateo 7:21, apúntenle por favor también los de Facebook Live para que vayan teniendo una estructura ya de conocimiento que los ayude en su vida diaria en todos los sentidos. ¿Ok? Mateo 7:21, que dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, y si vieran todo lo que yo he visto en algunas religiones, he estado más o menos como en unas 5 religiones, desde muy joven, porque Dios me llevó a entender y a conocer más esas religiones por algo. Ahí estuve dentro. ¿Okay? Estuve en una religión que viene muy fuerte de Estados Unidos y que da subsidios para construir cosas hermosas y todo eso, y ahí estuve, incluyendo poniendo cimientos de esa religión. Estuve en la que hace rato hablamos, donde se ponen las faldas hasta abajo y todo eso, y más cosas, allí también estuve. Católico, pues obviamente, estuve siempre por costumbre, por tradición, ¿no? Familiar, ¿ok? Y así. Entonces, ¿por qué digo esto? Para que vean que, y aparte, ya en teología, estudié muy fuertemente las raíces de las religiones, ¿ok? El por qué. Entonces, es importante entenderlo y entender esto que está aquí hablando, ¿no? Muy importante, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, y todo eso que son los frutos de la carne, salen de dentro del corazón. Entonces, con esto quiero decir que ya una vez la salvación esté en el hombre o en la mujer, lo siguiente es 1 Tesalonicenses 5:23, que dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta cuando venga el Señor Jesús por nosotros y nos vayamos con Él. Él es fiel y lo hará. Entonces, la segunda etapa después de la salvación es la transformación o la santificación, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el objetivo principal, estratégico, si quieren aplicar esos métodos como el balance scorecard o esos, aplíquenlo, pero el objetivo central de una religión sin mácula como debería ser o como debe de ser es que la transformación de las personas, espíritu, alma y cuerpo, dejar que Jesús lo transforme y que el Espíritu Santo haga su trabajo y haga frutos en nosotros. Siembre y gestione los frutos en nosotros, los frutos del Espíritu. ¿Ok? Eso sería realmente una religión, si quisieran verlo así, como Dios quiere, bíblicamente. El objetivo principal es que las personas sean transformadas, que den frutos. Ahí sí ya, yo no diría nada, pero si todo se centra en número de personas que puedan diezmar y ofrendar para tener lana, dinero, eso no está bien. Aunque no lo digan de frente, sino escondidito, es lo mismo. Dios ve la intención del corazón, aunque no se vea así como que directo, ¿ok? Entonces, bien, vamos a ver ahora sí, el tercer punto. Dios busca realmente amor y misericordia, pero las religiones sí se apegan al legalismo y juicios. ¿Ok? Dios quiere el amor y misericordia. Dios quiere fomentar, quiere alentar, impulsar, motivar a la gente a que tenga amor y misericordia entre ellos. Que en la congregación de no sé, 10, 15, 20, 100 personas, que sería lo ideal, entre ellos las relaciones estén pintadas, estén paisajeadas, estén con un sabor, un tono de amor en sus relaciones, todos los días. ¿Ok? Y que aparte del amor haya misericordia. O sea, el deseo de ayudar, de impulsar, no de destruir, no de hacer legalismo. O sea, no, es que no hiciste lo que el pastor dijo. No, es esto, así debe de ser, si no te vas al infierno. Así, legalismos, formatos legalistas. No te pusiste la falda hasta abajo, entonces está a media a la rodilla, estás pecando. Te pusiste pantalón, estás pecando, te vas al infierno. No diste el diezmo y ofrenda ahorita, te vas al infierno.
Imagínense. O sea, quien manda al infierno a las personas está yendo al infierno. Tengan en cuenta eso. Quien está mandando comúnmente a la gente al infierno es que cree en un Dios legalista, en un Dios condenador. Entonces está yendo al infierno, no se da cuenta. ¿Por qué? Porque aún tiene o está en una religión legalista. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos que fomentar el amor y la misericordia y no el legalismo y el enjuiciar, ser jueces. Es que tú, y tú, y tú, y tú, y tú estás mal y te vas al infierno, o estás mal, porque no haces lo que dice la religión. ¿Ok? Entonces, es muy importante eso. Vamos a ver, y vamos a verlo con hechos, con versos. Vamos a Mateo 22, 37. Mateo 22, 37. Por ahí me van diciendo ya el tiempo, por favor. Ok, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, esos dos mandamientos cubren toda la ley y toda la Biblia y todos los profetas. O sea, haciendo eso, cubrimos todo lo que Dios quiere. Con eso les quiero decir muy asertivamente que no es tan difícil hacer lo que Dios quiere. ¿Para qué hacer tan sofisticada una religión con todo lo que manejan? O sea, empresas que quieren el EBITDA, la utilidad en dinero antes de impuestos, porque a veces ni pagan impuestos. Eso es lo peor, que así como las empresas sí son multimillonarias cuando hacen así, pero sí pagan impuestos, o aparentemente. Pero muchas religiones no pagan, la mayoría no paga impuestos, porque son empresas religiosas y no pagan impuestos. Imagínense. Si Jesús enseñó que había que pagar impuestos, un día le dijo, creo que Pedro, ¿no? Le dijo, ay, es que hay que pagar impuestos, estoy parafraseando, y tú y yo tenemos que pagar. A ver, agarra un pez, ábrelo y saca la moneda de ahí. Con eso paga los impuestos, el tuyo, el mío, y lo demás dalo a los pobres. ¡Bum! O sea, de una forma sobrenatural, Jesús nos enseñó a nosotros a través de Pedro que hay que pagar impuestos. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ahí es una enseñanza profunda, Cuando tú crees que no tienes nada y que ya estás en lo último, Dios te puede dar en forma sobrenatural para suficiente y que sobre y abunde. ¿Sí me explico? Es una enseñanza profunda, ¿sale? Pero bueno, entonces, ¿por qué lo dije? Ahí pónganlo, búsquenlo por favor, ese verso para que lo pongan ahí y lo busquen, ¿sí? Donde Jesús le dice a Pedro que atrape un pez y de ahí saque una moneda, tiene su nombre y con eso paga impuestos, ¿ok? Bien, entonces vamos dije Mateo 22, ¿qué? 37, ¿verdad? Dice, Jesús le dijo, amarás, bueno, ya lo vimos, o sea, ese es el mandamiento, los dos mandamientos que cubren todo. Cualquier religión, si siguiera estos dos mandamientos, sería suficiente. Ya, ¿para qué tanto salto si el suelo está parejo? Como dicen en mi rancho. O sea, dos mandamientos, asegúrate que se hagan y ya estás bien delante de Dios, como religión. Pero díganme quién lo hace en las religiones, mega iglesias y todo eso. No lo hacen. ¿Ok? Y muchas tienen sus raíces paganas. Sus ritos son paganos. O sea, vienen de ancestros miles de años atrás, o más de 2000 años, obviamente, mucho más. Y hacen lo mismo que hacían para adorar al sol o a esos ídolos. Ahora lo hacen, pero con nombres contemporáneos.
Digo rápidamente uno. Esa oblea que se comen, lo hacían hace miles de años para hacer como el solecito, se lo comían para santificar a las personas por el sol, iluminar a la persona. Ahora se hace en otras religiones. ¿Se dan cuenta? O sea, no es un puntito, pero hay muchas cosas que están ocultas. Y la gente, como no entiende, no conoce y no investiga, pues está ahí. ¿Verdad? Dice la Biblia que por ignorancia perece mi pueblo. ¿Okay? Vamos a Mateo 9, ahí mismo, Mateo 9. Mateo 9:13. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, con este verso desnudamos rápidamente a religiones que están basadas en juicios. En decir, tú estás pecando y te vas al infierno, ahora tú tienes que diezmar porque si no te vas al infierno y ahora esto y otro. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificios. ¿Qué es un sacrificio? Cuando alguien hace algo por obligación o por miedo y no puede hacerlo. Y sacrifica todo por ese concepto religioso. Lo que hacen muchos líderes en el mundo, ¿no? Meten miedo para que den más dinero. Venden el perdón de Dios a las personas. Imagínense. ¿Ok? Entonces, todo eso está mal, totalmente fuera de lugar. Dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el objetivo principal, que los pecadores se arrepientan y acudan a Jesucristo como Salvador. ¿Ok? Bien. Entonces vamos ahora, los peligros del legalismo y el juicio en las religiones, fíjense bien lo que dice. Vamos a Mateo 23:23. El peligro, vuelvo a repetir, del enjuiciamiento y de el legalismo. Ok, Mateo 23:23 dice, hay de vosotros, fíjense bien, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Les habla a los religiosos, líderes religiosos. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, hace 8 días hablamos de esto, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces, lo más importante de congregarse en el nombre de Jesús es esos 2 mandamientos que ya les dije, y el amor y la misericordia y la fe. Eso es lo más importante. Si no hay eso, no es conforme a la palabra y no es lo que Dios quiere. Entonces, cuando ya es demasiado lo que hace el hombre en contra de lo que Dios quiere y se hace bajo su mentalidad de Dios, esconder chica, ser como Dios, y se hace rico y millonario y poderoso, eso Dios no lo puede soportar y está airado, está enojado, está molesto y pronto va a jalar las riendas a la humanidad de muchas formas. Está en el Apocalipsis, pronto, muy pronto. Y solamente las personas que tienen humildad y reconocen esto y se arrepienten son las que están destinadas a irse con Él. ¿Ok? En ese rapto, que ya es muy pronto. ¿Ok? Bien. Vamos a Lucas 18 para que vean que Jesús está airado, y si Jesús está airado, pues también Papá Dios está airado mucho más, porque Jesús es el embajador de Papá Dios aquí en la tierra y en la creación. ¿Ok? ¿Qué dije? Lucas, ¿qué?
18, ¿verdad? 18, 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, fíjense bien, los líderes religiosos o la gente que va a esas religiones y que ya se hizo concha, ya endureció su corazón, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, creen que son justos y que haciendo esa religión, esas costumbres están bien y son justos y se hacen santos por sí mismos. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. O sea, uno religioso y otro no era religioso. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, fíjense lo que el otro, que cómo actuó, con soberbia. Se cree justo, se cree santo, se cree que está muy bien delante de Dios por su religión. ¿Ok? Y el publicano, o sea, el que estaba junto, dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Él cómo actuó? Con humildad, ¿sí? Y con una necesidad de Dios, no con la soberbia del otro, que se cree justo. Y entonces, aquí Jesús habla y nos dice, os digo que descendió a su casa justificado, o sea, el publicano, ¿sí? Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece será humillado, ¿verdad? Y el que se humilla será enaltecido. Es una ley. Tómenla en cuenta como una ley, y una ley nunca va a fallar. El que se enaltece, es que yo, será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. ¿Ok? Bien. Entonces vámonos ya a la cuarta, ya penúltima. El Espíritu Santo, y las normas humanas, versus las normas humanas. Lo que el Espíritu Santo está haciendo es hacerte consciente, ponerte en tu corazón y en tu mente realmente la palabra de Dios y que la creas, ¿sí? Y que realmente la pongas en acción, no en una religión, la pongas en acción. ¿Ok? Hace poco estaba yo con unos empresarios y había 3, pero uno de ellos estaba yo hablándoles de Dios. Porque una empresa, cuando está Dios en medio, es exitosa, es buena. Y él estaba así. Estaba yo hablando y estaba así. Atento. Porque apenas estaba recibiendo la palabra de Dios casi por primera vez como debe de ser. Y los otros 2 estaban en su teléfono, como que me ponían atención y estaban en otras cosas. ¿Por qué? Porque no están impactados por la palabra. El otro estaba impactado por la palabra, ni parpadeaba. Y el Señor me hizo entender que estaba recibiendo ya a Dios. Y los otros, pues, cada quien con su cada cual, ¿no? Pero estaban en su celular. O sea, eso son señales, ¿sí? De muchas cosas. Bueno, entonces, el papel del Espíritu Santo en el creyente, ¿cuál crees que sea? A ver, en Facebook Live, los que están conectados, ¿cuál creen que sea el papel del Espíritu Santo en nosotros como creyentes para no ser religiosos? ¿Cuál será? A ver. El de hacernos conscientes, ¿sí? El de poner el querer como el hacer la palabra de Dios en nuestra vida. Y no distraerse a cada rato. No, esto tiene que ser muy importante. ¿Okay? La palabra de Dios es viva y eficaz y hay que tomarla en cuenta. ¿Okay?
Vamos a Juan 14, 26 para que vean, no solamente así como que de palabras, sino usando la palabra. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Fíjense bien. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? ¿Para qué? También se llama el Consolador. Vuelvo a leer. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, estaba hablando Jesús del Pentecostés, cuando iba a venir el Espíritu Santo a la tierra. Él, ahí viene el por qué está aquí, ya. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿para qué vino? Para enseñarnos todas las cosas, para poner el querer como el hacer, para consolarnos, para ponernos valentía y no miedo. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque a veces en la vida tenemos miedo, tenemos angustia, tenemos mucho más cosas, ¿verdad? Y tenemos que entender eso. Vamos a ver, Hechos 1:8, ya para ir terminando. Hechos 1:8. Hechos 1:8, ahí habla obviamente del Espíritu Santo. Perdón, 5:8. No, 1:8, perdón, 1:8. Después vamos a leer 1:8. 1:8 ahorita. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo vino también para que nosotros seamos testigos en todas partes. ¿Qué es testigo? Testifiquemos de Dios a la gente. Entonces, analicemos. Si nosotros no tenemos el interés, la necesidad de testificar a la gente todo lo que ha pasado en tu vida con Jesucristo, entonces preguntémonos si el Espíritu Santo está activo en tu corazón. Porque Él no puede estar activo en tu corazón y no hacer nada. ¿O sí? No. O sea, no. Si está en tu corazón, está esa necesidad de compartir la palabra de Dios. Hasta los jóvenes, a sus amiguitas, a sus compañeras, en todas partes, cuando viajas, cuando manejas, en tu trabajo, en las conferencias que das, en lo que sea. Yo siempre ando compartiendo porque es una necesidad que no puedo parar. Así me juzguen, no importa, ¿sí? Tenemos que tener esa necesidad. O sea, Él no puede estar sin hacer nada. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a ver 2 Corintios 3:17 ya para ir cerrando. 2 Corintios 3:17. Aquí los que están en Facebook Live, vayan apuntando todos los versos para que en la semana puedan hacer sus devocionales, sus estudios. ¿Sí? Entonces dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Espíritu Santo? A ver, díganme. Vuelvo a leer para que se entienda más a nivel yema, profunda. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Imagínense, o sea, el Señor Jesús es el Espíritu Santo, es el mismo. Dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La pregunta es, ¿ya estás en libertad?
o estás esclavizado bajo muchas cosas, inseguridades, miedos, angustias. ¿Ah? Dice, por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, o sea, que nos reflejemos y veamos aquí a cara descubierta a Jesucristo y vemos si vamos en camino de ser como Él. Esto es lo que significa, de ser como Él. Eso estábamos haciendo. Estamos en camino para ser como Él. ¿Estamos en eso ya? ¿O estamos en una religión? Inclusive aquí puede ser que estemos en una religión, si no se tienen los frutos. Imagínense en las demás que son miles y miles. Dice, somos transformados de gloria en gloria, o sea, de proceso en proceso, ¿sí? En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ok? Bien. Hay muchas cosas que tenemos que hablar, pero bueno, voy a parar ya voy más de una hora, ¿verdad? 1:15, ok, ya. Entonces, vamos a ver, en la siguiente versión, es que esto está hermoso y muy abundante y tenemos que verlo, ¿no? Vamos a ver el cambio del corazón, ¿verdad? Y no solamente de aspecto externo, ¿ok? Bien, entonces, hasta aquí la dejamos, vamos a darle una continuidad a esto porque es necesario, pero bueno, todo esto que estamos hablando, yo sé que al alma de muchas personas no le va a gustar, es evidente que no le va a gustar, porque estamos hablando cosas que son reales, son espíritu y verdad, o sea, y son como clavos hincados, dice la palabra, al alma no le gusta, pero tengo que hacerlo, porque es el ministerio en sí y lo que Jesús quiere, ¿ok? Que Dios me los bendiga, ha sido un placer y un enorme privilegio estar aquí con ustedes para dar algunos consejitos de parte de Dios y para no ser religiosos simples. Que Dios me los bendiga, nos vemos pronto, desde en Perú, en Chile, en Estados Unidos, en Colombia, Dios me los bendiga.